Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Integración de TIC en las organizaciones. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica número 2 de nuestro curso. Ya este encuentro sincrónico como encuentro temático del módulo número 1. La semana inmediatamente anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico, en ese caso uno correspondiente al módulo, perdón, a la sesión de bienvenida al curso. En ese módulo o en ese encuentro sincrónico hablamos un poco sobre algunas reglas importantes para el desarrollo de nuestra asignatura. Hablamos un poco sobre las fechas para la presentación de actividades. Aprovecho este nuevo encuentro sincrónico para recordarles, ¿no? Existen unos lineamientos para el desarrollo de los cursos, existen unos lineamientos para la entrega de actividades, son lineamientos que creo yo ustedes ya conocen. Esta no es la primera asignatura que ustedes desarrollan dentro de la facultad, por lo tanto ya deben conocerlos. Deben saber que hay unas reglas para poder participar de la asignatura. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta esos lineamientos, tengan en cuenta esas directrices que se dan para el desarrollo del curso. Las fechas son las que se encuentran establecidas dentro del plan de formación y cronograma de actividades. Em, las reglas son las que se mencionan dentro del documento de normas para el desarrollo de asignaturas dentro de la Facultad de Administración y Economía. No está de más que yo les recuerde esos lineamientos para que tengamos un desarrollo adecuado y como esperamos tenerlo de nuestro curso de integración de TIC en las organizaciones. Entonces, el día de hoy ya estaremos por desarrollar un encuentro temático de nuestro curso para esta sesión sincrónica. Vamos a, en primer lugar, realizar una breve presentación de este módulo número 1. Luego de esto voy a hablar sobre los conceptos de planeación estratégica, los conceptos que están asociados a la planeación estratégica, que es precisamente pues, la planeación por un lado y por otro lado la estrategia. Vamos a hablar en conjunto de lo que es la planeación estratégica, los pasos para su realización, y por último vamos a hacer un análisis de factores. Cuando nosotros hacemos referencia a un análisis estratégico, estamos hablando de una validación de los factores internos y externos de la organización para poder desarrollar ese ejercicio de planeación estratégica. Bien. Entonces, como punto de partida, recordemos que este módulo número 1 de nuestro curso se denomina planeación estratégica y busca que ustedes puedan identificar los elementos de un plan estratégico y comprender su importancia para establecer una hoja de ruta que permita realizar un análisis situacional de la organización. Esta es nuestra principal competencia de este módulo inicial de nuestra aula. Dentro del módulo tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ustedes ya la presentaron. Estoy haciendo referencia a la actividad número 1, tarea, planeación y definición del objeto de medición. Esa primera actividad se habilitó por allá el día 24 de mayo, recién abrió el curso y cerró el pasado 7 de junio. A las 8 de la mañana como es costumbre. Una aclaración que también he realizado en varios cursos es que tengan en cuenta que el tiempo de desarrollo de estas actividades, de absolutamente todas las actividades que ustedes ven en pantalla y de la gran mayoría que ustedes van a desarrollar dentro de su programa académico, son actividades que están planeadas para que ustedes las puedan desarrollar en un lapso de una semana. Otro aspecto distinto es que se deje visible la actividad por un tiempo superior. Y la intención de dejar ese tiempo superior para que ustedes la observen es precisamente para que tengan un tiempo, un espacio de verificar la actividad, consultarla
y de cierta manera, en dado caso que se presente alguna inquietud, alguna duda sobre la actividad, pues cuenten con un espacio superior para consultarle al docente. Pero las actividades están planeadas para que ustedes las puedan desarrollar en un plazo de una semana. Por ejemplo, en el caso de la primera actividad, se habilitó desde el 24 de mayo para que ustedes la pudiesen observar, pero el tiempo de desarrollo ya realmente era desde el 31 de mayo hasta el 7 de junio, porque el 31 de mayo venció o cerró la actividad diagnóstica. Entonces es como si de pronto se hubiese dejado la actividad diagnóstica entre el 24 y 31 de mayo y 31 de mayo hasta el 7 de junio, la primera actividad evaluable. Pero realmente se deja es un tiempo superior para que ustedes puedan consultarlo y no tengan dudas o inquietudes. Podríamos desarrollar el mismo ejercicio con las demás actividades, es decir, disminuir el tiempo de una semana y aumentar la carga de entregas. En cierta manera, por ejemplo, para esta segunda actividad que tiene vencimiento el 21 de junio, eso sería como recortarle a la actividad para que cerrase este 14 de junio y aumentar una actividad adicional desde el 14 al 21 de junio. De igual manera, para la siguiente y siguiente semana. Pero eso sería de cierta manera aumentar el número de actividades que ustedes van a presentar no solamente en este curso, sino en las demás asignaturas. Entonces, por favor, siempre tengan eso en cuenta. El tiempo de desarrollo de las actividades está planeado para una semana, pero en muchas ocasiones se da un tiempo superior para que ustedes cuenten con el espacio de consultar la actividad y en dado caso que existan inquietudes o dudas, puedan ustedes consultarle al docente. Bien. Entonces, esta actividad número 2 ya se encuentra habilitada, es la evaluación elementos principales de la planeación estratégica. Esa segunda actividad, si no estoy mal, tiene vencimiento, como lo acaba de indicar, el 21 de junio a las 8 de la mañana, pero no está de más que acá verifiquemos en el plan de formación cuáles son las fechas puntuales de esa actividad. En efecto, tendrá cierre esta actividad número 2 a las 8 de la mañana del 21 de junio. Con esto ya tendremos un 50% de la asignatura desarrollado, tendremos un 50% del curso avanzado y no quedará mucho pendiente por desarrollar, ¿no? Ya estaremos solamente a puertas de desarrollar el módulo final. Bien, esa actividad de qué se trata es una evaluación, una evaluación que consta, si no estoy equivocado, de 7 preguntas. Y para responder a esas 7 preguntas, ustedes cuentan con un tiempo de 50 minutos. Como casi indica, es un tiempo más que suficiente para cada pregunta. Van a contar alrededor de em, perfectamente más de 5 minutos. Van a tener ustedes para poder resolver el ejercicio. Realmente es un tiempo más que suficiente. ¿Sí? Por favor, eh, separen un pequeño espacio de una hora para quienes no han desarrollado la presentación de la evaluación en este momento. Separen un pequeño espacio de su tiempo, una hora. Yo les sugiero que antes de realizar la presentación de esa evaluación, obviamente verifiquen el material de estudio de este módulo número 1, verifiquen las lecturas que están acá mencionadas, verifiquen también los videos que están acá publicados para evitar así cualquier duda o inconveniente en el desarrollo de la entrega. Esos 50 minutos sencillamente ustedes presentan su evaluación, presentan su actividad e inmediatamente la plataforma les va a arrojar el resultado, les va a arrojar la nota que alcanzaron en el desarrollo de esa entrega. Al día de hoy ustedes ya cuentan con la calificación de esa primera actividad. Si no estoy mal, yo realicé la evaluación el día de hoy, en las horas de la mañana. Solamente hasta el día de hoy pude presentar esa retroalimentación de las actividades, pero ustedes ya cuentan el día de hoy con su nota de esa primera actividad y una vez presenten esa actividad número 2, la plataforma de manera automática les arroja a ustedes el resultado que obtuvieron de esa entrega, de esa actividad y de cierta manera conocerán entonces ustedes cuál es la nota que llevan hasta el momento con el 50% del curso desarrollado. Bien. Bueno. Vamos a hablar entonces de los conceptos asociados a la planeación estratégica. Inicialmente vamos a hablar del concepto de planeación, porque es lo primero que nosotros debemos abordar.
La planeación puede definirse como la etapa que forma parte del proceso administrativo mediante el cual se busca establecer diferentes directrices en las que se orientará la organización. Además, se busca definir las estrategias que debe implementar la organización a futuro y se seleccionará alternativas a acciones correctivas en tal caso que no se presenten resultados esperados en el ejercicio. De cierta manera, la planeación transcribe ese ejercicio, ¿no? De planear una actividad, de planear el desarrollo de unas funciones, de planear unas tareas. En este sentido, lo que nosotros estamos tratando de desarrollar es a partir de un futuro visualizado, a partir de esa visión que tiene la organización de dónde quiere verse en un futuro cercano, a mediano plazo, pues se van a establecer un conjunto de actividades, un conjunto de acciones. Para eso existirán diferentes planes operativos, para eso se deben establecer diferentes procesos de gestión, se deben establecer también un conjunto de indicadores que me permita medir cuáles son esos procesos de gestión o los resultados que se están alcanzando. Y algo muy importante, definir metas en ese plan de trabajo, en ese plan operativo, para que en definitiva, pues yo pueda darme cuenta si voy desarrollando mis actividades de acuerdo a esa planeación que he tratado de construir, que he tratado de elaborar, o si por alguna circunstancia yo me estoy desviando de ese camino, si por alguna circunstancia estoy cometiendo errores, si estoy desviándome del camino, si no estoy alcanzando los resultados esperados. Entonces, para eso es necesario que constantemente se realice un seguimiento, que constantemente se realice una verificación y una medición de esos resultados alcanzados. Y de esa manera, sencillamente, se podrá entonces conocer de manera muy oportuna si requiero de establecer alguna acción correctiva, si requiero establecer alguna acción de mejoramiento, si requiero elaborar alguna estrategia que me permita, como ya lo he dicho, corregir el rumbo y de cierta manera poder alcanzar esos resultados que se han planificado en este ejercicio de planeación. Ahora, dentro de este ejercicio de planeación, yo básicamente trato de realizar una evaluación de la empresa, una evaluación de la organización, ¿m? Porque para poder enfrentarme a ese futuro, para poderme enfrentar a ese entorno al cual yo me voy a enfrentar, necesito ser consciente de lo que tengo. Entonces, hagamos de cuenta que em, en el ámbito, en cualquier ámbito que ustedes quieran mencionar, por ejemplo, fútbol en estos días que está tan de moda por los torneos que se están jugando, em, cuando un director técnico de un equipo de fútbol planea enfrentarse a un torneo, pues primero que todo no solamente ve el futuro de los rivales a los cuales va a enfrentar y realiza un análisis de los rivales, sino que inicialmente trata de realizar una mirada interna. Va a validar qué es lo que tiene, va a realizar un diagnóstico interno del equipo con el cual cuenta, ¿no? Que precisamente eso es lo que en estos días han realizado los directores técnicos, porque tengo entendido que dentro de poco inicia el torneo de América, ¿no? Entonces, eh, lo primero que realiza un director, que realizaría un director, em, sería realizar un diagnóstico interno de la compañía, sería realizar una evaluación de los factores que están asociados a los elementos propios de este sistema para validar con qué tiene, con qué cuenta. Y si usted ya es consciente de lo que cuenta, de lo que tiene, pues ahí sí podrá realizar una planeación de acuerdo a los equipos que va a enfrentar. Porque no a todos los va a enfrentar de la misma manera. Y usted no puede planear enfrentarse a X o Y equipo sin saber lo que tiene. Sencillamente porque cómo va después a construir esos elementos que necesita para enfrentar a ese rival, ¿no? Primero necesita ser consciente de lo que tiene, de los recursos con los que les cuenta, para luego sí, a partir de esos recursos que tiene, planear cómo va a enfrentarse a ese rival. Al contrario, sería algo ilógico, ¿no? Planear enfrentarse a un rival
y luego mirar hacia atrás para validar esos recursos y darse cuenta que no los tiene. No va a hacer absolutamente nada. Entonces, lo primero que se realiza en este ejercicio de planeación es diagnosticar internamente con qué elementos se cuenta, con qué factores, con qué recursos eh, se percibe, se obtiene en la organización, en el sistema, para luego sí poder diseñar las actividades que van a desarrollarse, que van a implementarse y de esa manera enfrentarse a los futuros posibles o a los entornos probables que existen para la organización. ¿Sí? La planeación está orientada a estructurar los esfuerzos de la organización para cumplir los objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas. Estos tres son factores importantes dentro de todo tipo de organización. Primero, los factores económicos, porque obviamente toda organización desarrolla su actividad, desarrolla su labor con un objetivo puntualmente económico, financiero. Las organizaciones, de cierta manera, están desarrollando su actividad con la intención de producir o de alcanzar un beneficio económico. El 95% de organizaciones, creería yo, al nivel mundial, desarrollan su actividad con un objetivo económico. Y también el limitante para que esas organizaciones puedan desarrollar su actividad precisamente es un limitante económico. No todas las personas pueden desarrollar su emprendimiento o su empresa porque no cuentan con un músculo financiero que se los permita desarrollar, ¿no? Entonces, hay un contexto económico totalmente demarcado. Y hay aspectos sociales y políticos también allí mencionados porque, de cierta manera, la organización espera tener un impacto significativo en ese entorno social, porque será enfocado en unos clientes, será enfocado en unos consumidores que hacen parte de esa sociedad, a quienes va a ir dirigido los productos, los servicios que desarrolla la empresa, y de cierta manera va a ser esa sociedad, ese conjunto de consumidores, los que van a definir si realmente esa organización tiene éxito o no. Esos clientes son los que definen algunos requerimientos. La empresa va a desarrollar su actividad en pro de tratar de cumplir o de satisfacer esas necesidades que establecen esos clientes. Y de acuerdo a cómo se establezca ese cumplimiento de requerimientos, es que posiblemente ese producto tenga éxito dentro del mercado, precisamente en esa sociedad. Esta orientación de la empresa se da teniendo en cuenta los recursos reales con los que cuenta la organización y los potenciales recursos que podría obtener. Y es que al momento de desarrollar el ejercicio de planeación, obviamente se tiene en cuenta los recursos que tiene la organización, ¿no? Hace algún momento mencioné que no todas las organizaciones pueden desarrollarse o no todas las personas pueden desarrollar su emprendimiento sencillamente porque no cuentan con los recursos, ¿no? Ahora bien, cuando una organización desarrolla su planeación, tiene en cuenta, obviamente, esos recursos con los cuales cuenta, como lo mencioné hace algún momento con el ejemplo de un partido. Planea el técnico es de acuerdo a los recursos con los que tiene. Lo mismo sucede con las empresas. Entonces, cuando una empresa decide desarrollar su actividad económica, tiene primero en cuenta cuáles son los recursos con los que cuenta. Pero hay un elemento adicional y es trata de realizar también esa planeación teniendo en cuenta aquellos recursos que podría obtener, porque también las organizaciones pueden llegar a obtener algún tipo de financiación, algún tipo de soporte financiero que les permita precisamente desarrollar algún tipo de optimización en su futuro. Sucede constantemente. Las organizaciones piden, por ejemplo, préstamos de financiación o realizan algo que se llama recapitalización, emisión de bonos de deuda, emisión de acciones, que sencillamente les permita a partir del ingreso, ¿no?, de algún aportante de capital, contar con mayor recurso para poder materializar esas estrategias que van a desarrollarse. Esto también es común que se desarrolle dentro de los planes estratégicos. Cuando una organización está desarrollando esa planeación y ve que a futuro va a ser necesario eh, poder contar con, por ejemplo, un mayor recurso para poder competir dentro del mercado y en ese momento la organización no cuenta con esas condiciones, es muy posible que, por ejemplo, se dé esta oportunidad de abrir la organización a hacer emisión de acciones para que entre un nuevo aportante de capital y en ese sentido se haga uso de ese capital para
poder hacer que la organización pueda permanecer siendo competitiva en el mercado o por lo menos continuar compitiendo. Estos recursos permitirán establecer un marco de referencia necesario para crear programas y acciones específicas, logrando una predicción lo más probable de los diferentes mutaciones del entorno interno y externo a futuro, para crear planes necesarios que permitan mitigar las amenazas y aprovechar también las oportunidades que garanticen el éxito de la organización. De cierta manera, obviamente no todos los futuros van a poder ser diseñados o van a caber en la cabeza de esas personas que desarrollan ese ejercicio de planeación, pero sí es un ejercicio repetitivo que debe desarrollarse el tratar de definir, el tratar de em, idear cuáles serán los escenarios futuros que se le pueden presentar a la organización. De acuerdo a esos diferentes escenarios futuros que se planteen, se desarrollarán una serie de alternativas, de actividades, de acciones a desarrollar que permitan a futuro poder dar respuesta a esas posibles mutaciones. Lo ideal o el sentido de este ejercicio es que no tome por sorpresa a la empresa cualquier tipo de cambio. Los cambios siempre son constantes, los cambios siempre se presentan en los mercados, los cambios siempre van a estar alrededor del desarrollo de actividades empresariales, pero aquellas empresas que tienen o están en la capacidad de dar una respuesta rápida a esas mutaciones que se presentan, son las organizaciones que sencillamente obtienen el éxito y pueden permanecer siendo competitivas en el entorno. Aquellas organizaciones que no dan respuesta rápida a esos cambios, que no dan respuesta oportuna, sencillamente tenderán o tienden a desaparecer. Dentro del ejercicio de planeación, em, que puede realizar una organización o sistema social, existen algunos niveles, dentro de los cuales se encuentran global, sectorial, institucional o regional. Esto va a depender de la característica de la empresa, ¿no? Y de su estructura. Estamos hablando de organizaciones que son bastante grandes, organizaciones que tienen presencia, por ejemplo, a nivel mundial. Entonces, en ese caso hay diferentes tipos o niveles de planeación estratégica, porque obviamente em, cada una de sus subsidiarias o filiales trabaja a un contexto totalmente distinto. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la mayor cervecera a nivel mundial, AB InBev. Tiene presencia, si no estoy mal, en todos los continentes. Y realizar una planeación estratégica requeriría de un contexto particular, por lo menos de algunos mercados. Si, por ejemplo, esa organización realiza una planeación estratégica teniendo en cuenta el contexto de Norteamérica, pues esas estrategias, esas acciones que desarrolla la organización, puede que al aplicarlas en el mercado norteamericano funcionen, pero al aplicarlas en otros mercados, como el asiático, el europeo, incluso el sudamericano, no van a obtener esos resultados deseados, van a obtener otro tipo de resultados totalmente distintos. Entonces, será necesario que se separe ese ejercicio de planeación. Por eso se habla de sectorial, institucional o regional. En el caso, por ejemplo, de AB InBev, tiene un gobierno corporativo diferenciado por cada región. Por ejemplo, para la región em, de Sudamérica hay dos mercados puntualmente, uno que se denomina COPEC, eh, en el cual pues hace parte de Colombia, Perú y Ecuador. Y hay otros mercados, como por ejemplo el de América del Sur, donde está Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, está el de América del Norte. Entonces, son diferentes gobiernos corporativos que de cierta manera implementan estrategias es de acuerdo a esos contextos particulares en los cuales desarrollan sus actividades. ¿Bien? Bueno, ¿qué principios entonces tiene la planeación? La planeación principalmente tiene 5 principios. El primero de ellos, la factibilidad. Busca que lo que se planee pueda realizarse. Es decir, que eso que nosotros estamos buscando realizar realmente podamos alcanzarlo, sea viable, sea factible. Para eso obviamente debemos realizar un análisis a profundidad de los elementos y los requerimientos que se necesitan para poder dar alcance a esa planeación, pero lo más importante es que realmente
puede alcanzarse. Nosotros podríamos hacer diferentes estudios de factibilidad de acuerdo a esos objetivos que le estamos planeando o que les estamos planteando, perdón, a la organización en esa planeación. Pero lo más importante es que una vez realicemos estos ejercicios, dé como resultado que efectivamente es viable su desarrollo. En segundo lugar, la objetividad y cuantificación. La objetividad y cuantificación busca que cuando se realice el ejercicio de planeación, el mismo se base en datos reales resultantes de los procesos de la organización, en razonamientos precisos y exactos. Es decir, que el ejercicio sea objetivo, en ese sentido, que esté basado en los datos reales de la empresa. Por eso es importante lo que yo les mencioné hace algún momento, que lo primero que se desarrolla es realizar un diagnóstico interno. Y cuando se desarrolla esa planeación, pues lo primero que se toma es datos reales, resultados reales de los procesos de gestión de esa empresa. A partir de allí nosotros podemos desarrollar estrategias que sean objetivas para nuestra organización. No tendría sentido que nosotros desarrollemos alternativas que realmente la organización no va a poder desarrollar, porque pasaría lo que mencionaba con el técnico que primero se encarga de ver los rivales que va a enfrentar y planear cómo va a enfrentar esos rivales y luego va a mirar hacia atrás y va a ver qué jugadores tiene para poder cumplir con ese plan de trabajo. No, primero valida los jugadores con los que tiene, con los que cuenta, y ahí sí planea más o menos cómo va a enfrentar al rival. Esto es lo que hace referencia a la objetividad. Primero validar números reales de la empresa, estado real de la organización y luego sí ejecutar la planeación. En tercer lugar, la flexibilidad. El principio de flexibilidad busca que la elaboración del plan se realice estableciendo márgenes de holgura, los cuales permitan que la organización pueda afrontar situaciones imprevistas o no deseadas y así se proporcionen nuevas alternativas de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. Es decir, que nosotros demos algunos márgenes de holgura para que en determinadas circunstancias, si se llega a presentar algún error, como se menciona allí, o se llega a presentar algún tipo de imprevisto, pues eso no signifique que ya fracasé, sino que puedo realizar algún cambio, que puedo realizar alguna modificación y podré continuar dándole continuidad a esa planeación. Porque si yo establezco indicadores y establezco resultados realmente estrictos y rígidos, pues en el momento en que por cualquier motivo, por cualquier circunstancia o por cualquier mutación que se presenta precisamente en el entorno, yo no cumplo con alguno de esos indicadores, eso prácticamente significaría que ya toda esa planeación que realicé se va al piso. Y no, eso no debe ser así, porque pierdo un gran trabajo. Yo debo establecer una flexibilidad, un margen de holgura que me permita a mí, pues en algunos casos, de pronto salirme un poco de esas metas que tenía establecidas o de esos aspectos que había presupuestado previamente y a partir del diseño de algunas acciones, a partir de la implementación de algunas alternativas, pues corregir ese rumbo y poder dar continuidad a esa planeación que había establecido. En cuarto lugar, unidad. El principio de unidad busca que todos los planes específicos de las diferentes áreas de la empresa se integren a un plan general o global y de esa manera que todos cuenten con la orientación al logro de los propósitos y objetivos generales. De esta manera, la gestión a realizar por cada subsistema de la organización aportará al resultado final en conjunto. ¿Y esto qué sentido tiene? Que todos los apartados de la organización tengan una visión mutua, una visión general, una visión em, compartida, es la palabra que estaba buscando. Esa es la idea de este principio de unidad, que de cierta manera todos los esfuerzos de la organización estén centrados en un objetivo, no que por allí cada apartado de la empresa esté apuntándole a algún lado. Volvemos al ejemplo del partido de fútbol, que dentro de la planeación que habíamos establecido, pues miramos o nos dimos cuenta que la oportunidad de ganarle al rival era por medio del juego aéreo. Y algunos estén buscando el juego aéreo y los otros estén buscando no por el juego aéreo, sino a ras de piso. No, todos deben ir en conjunto desde los diferentes apartados de la organización, deben trabajar de manera en que le apunten a un mismo resultado. Debe tener todos una unidad de visión,
todos deben encaminarse hacia el mismo resultado final. Y eso nos va a permitir asegurar que todos los esfuerzos que se desarrollan en la empresa pues van a ir directamente apuntándole al mismo resultado. En quinto lugar, del cambio de las estrategias. Este principio de la planeación busca que cuando un plan se extiende en el tiempo, sea necesario rehacerlo completamente de cara a definir los plazos, presupuesto y medición apropiada para el ajuste de estrategias. ¿Esto qué significa? Que cuando ya nosotros prolongamos un tiempo, pues tengamos la capacidad de poder tomar ese plan estratégico que hemos definido y replantearlo, rehacerlo, sin que eso signifique que nosotros vamos a detener o replantear la organización. Simplemente pues vamos a tomar nuevamente un periodo de tiempo, vamos a definir un presupuesto y unas actividades a desarrollar para darle continuidad a esos objetivos que habíamos planeado en un inicio. De cierta manera no estamos eliminando el plan estratégico, sino que estamos parando en un momento y volviendo a iniciar el ejercicio sin perder de pronto el foco al cual queríamos llegar. Es la planeación estratégica que nosotros comúnmente hoy en día vemos en las organizaciones. Lo que comúnmente nosotros podemos observar en las empresas es, vuélvanse al pasado unos 10 años. Dentro de los elementos característicos de una planeación estratégica son las declaraciones de misión y visión. Y la visión particularmente está asociada a esa planeación porque proyecta a la organización hacia un futuro. Y en esas declaraciones de visión, hace unos 10 años era común que se construyeran con una periodicidad de 5 años, apuntándole a 5 años. Entonces uno encontraba declaraciones de visión que decían, para el año 2026 queremos ser la organización número uno en el mercado de la producción de tenis. Para el año 2026 queremos ser la universidad con mayor reconocimiento en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Pero posteriormente esa proyección en el tiempo cambió, mutó, pasó de ser de 5 años a tan solo 3. ¿Por qué? Porque sencillamente sucedía eso. Los cambios que se presentaban en el entorno eran tan grandes, eran tan significativos, que producían que sea necesario cambiarlos. Es decir, iban apenas en el segundo año de esos 5 años y ya se presentaba un gran cambio en el mercado y pues eso provocaba que ya esos 3 años que estaba proyectada la planeación ya no servía, ya era necesario rehacerlo. Por eso cambiaron a 3 años posteriormente. Entonces ya no veíamos proyecciones tan largas y planes operativos tan largos, sino que ya veíamos a 3 años. Para el año 2024 esperamos ser la empresa de empanadas número 5 en la ciudad de Bogotá con mayor producción. Y así empezaron a mutarse. Hoy en día ustedes pueden observar dentro de las declaraciones de visión que no hay una periodicidad de tiempo definida y principalmente es por este principio del cambio de las estrategias, porque ya la proyección está y siempre va a permanecer. Queremos ser la organización de producción de eh, pantalones jean número uno en la ciudad de Bogotá. Y a partir de esa visión que se establece allí, se establece un plan operativo. Y va desarrollándose la actividad, va desarrollándose el tiempo, va desarrollándose el plazo y el presupuesto establecido. Y si llega algún momento de tiempo donde se detienen y se dice, bueno, no hemos alcanzado este objetivo, vamos a hacer ese principio de cambio de las estrategias. No vamos a cambiar esa proyección que tenemos, queremos ser la organización número uno en la producción de pantalones jean en la ciudad de Bogotá, pero vamos a hacer el replanteo de esos elementos, vamos a cambiar la estrategia, vamos a cambiar las actividades que estamos desarrollando, vamos a darle un nuevo presupuesto, vamos a darle un nuevo plazo a esa actividad sin llegar a cambiar en términos generales y de manera definitiva lo que queremos desarrollar con la empresa. Bien. Entonces, por otro lado encontramos el concepto de estrategia y voy a tratar de tal vez agilizarle un poco más al desarrollo de estos diferentes conceptos porque el tiempo presupuestado para el desarrollo de nuestra sesión sincrónica es de 60 minutos. Esto quiero explicarlo un poco. Em,
Yo, por ejemplo, en la sesión anterior expliqué o mencioné que el tiempo aproximado era de 30 minutos y me demoré un poco más. En el día de hoy no puedo demorarme más porque realmente necesito terminar el encuentro sincrónico tal vez por lo menos 5 minutos antes del cierre programado. ¿Y eso a qué se debe? A que a las 6 de la tarde tengo otro encuentro sincrónico, entonces tengo que terminar 5 minutos antes para preparar el espacio del siguiente encuentro sincrónico. Bien, si es necesario, reprogramaremos otro espacio para desarrollar si nos queda algún concepto o alguna temática pendiente. Bien. Segundo concepto importante, la estrategia. La palabra estrategia se ha usado en diferentes maneras a lo largo de la historia y también dependiendo del contexto en el cual se maneja. Tradicionalmente se utilizó en el terreno de las operaciones guerreras, ya que estuvo presente en las tácticas militares desde el planteamiento de Sun Tzu en el arte de la guerra. Solo en periodos de tiempo bastante recientes se ha tenido en cuenta dentro de las actividades humanas y particularmente en las actividades de negocios. El arte de la guerra ha sido uno de los escritos más importantes de tácticas de enfrentamiento, precisamente de estrategias de cómo enfrentarse a un rival, y ha sido un documento que ha sido totalmente trasladado al entorno competitivo de los mercados. Muchos de estos principios, de estas máximas que planteó Sun Tzu en su obra, pues de cierta manera han sido trasladadas al entorno administrativo para definir cómo las organizaciones compiten dentro de un mercado. Ese entorno competitivo lo da precisamente el sistema capitalista en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida, y ese sistema capitalista pues obliga a que las organizaciones tengan que competir. Una organización que quiera permanecer dentro del mercado va a tener que enfrentarse a rivales que van a estar constantemente desarrollando estrategias, desarrollando actividades que en pocas palabras busquen desaparecerla. Entonces, cuando una organización entra en un mercado, entra en un ambiente de combate. Debe estar consciente de que se va a enfrentar a rivales, se va a enfrentar a organizaciones que van a buscar rivalizar, acabar con ella y de cierta manera ganarle posición de mercado. La estrategia dentro de un ámbito empresarial es vista como una herramienta orientada a la búsqueda de la ventaja competitiva, de cierta manera, porque eso traduce ese concepto, ¿no? Estamos compitiendo dentro de un mercado y una ventaja competitiva significa que nosotros estamos un pasito arriba de los demás. El concepto de estrategia sugiere la necesidad de adoptar los recursos del medio en el cual se desarrolla para generar ventajas competitivas. Esto se basa en una comprensión clara por parte de las empresas sobre sus principales características funcionales, la determinación de sus interrelaciones y la determinación de su capacidad de acción. Esto supone que para lograr una ventaja competitiva se requiere de la integración de las actividades internas de gestión, orientándolas a que el negocio esté alcanzando los niveles mínimos que ofrecen los competidores. De cierta manera, siempre la organización debe estar constantemente desarrollándose, actuando, evolucionando, porque sus competidores constantemente estarán creando y desarrollando ventajas competitivas y eso significa que cuando alguien dentro del mercado crea una ventaja competitiva, inmediatamente los demás van a buscar alcanzarlo, van a buscar igualarlo. Y empresa que no busque igualarlo, sencillamente se va a quedar rezagada, va a quedar de última. Y eso lo puede llevar a que en algún momento ya su producto no sea bien visto por los consumidores, no sea atractivo y puede llevarlo sencillamente a desaparecer. Debemos ofrecer los niveles mínimos que ofrecen los competidores, por eso se menciona allí, para poder continuar compitiendo en el mercado, se debe ofrecer los elementos funcionales y de calidad mínimos que ofrecen los demás. Bien. Bueno, ¿de qué se trata entonces la planeación estratégica? El concepto de estrategia y el de planeación se ligan indisolublemente para estructurar el concepto de planeación estratégica. Se articulan dependiendo uno del otro, pues tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones orientadas en el tiempo de tal forma que se puede alcanzar uno o varios objetivos. La planeación estratégica puede definirse como el proceso por el cual los dirigentes ordenan y articulan los objetivos de la organización y sus acciones a llevar a cabo en un periodo de tiempo específico. Es
Es decir, entonces la planeación estratégica se trata de un conjunto de actividades que definen los dirigentes de la organización para poder cumplir unos objetivos trazados o proyectados en el tiempo. La planeación estratégica debe ser entendida como una herramienta que está a la mano de la dirección superior de la organización. Esta herramienta permitirá obtener una ventaja real sobre sus competidores, no como erróneamente se creen en algunas empresas que la planeación estratégica es un viaje que realizan los directivos y los coordinadores de las áreas de trabajo, se van durante una semana para Girardot, para Melgar o bueno, para cualquier ciudad diferente a la cual trabajan, donde supuestamente se reúnen a trabajar en la planeación estratégica y vuelven simplemente con una declaración de misión y de visión de la compañía que está totalmente alejada de la realidad de la empresa, porque se construyó sin un conocimiento pleno de los resultados, de los indicadores y del estado real de la empresa. Por lo anterior, la planeación estratégica es el proceso formal de una planeación a largo plazo que realiza la organización proyectando un crecimiento de acuerdo a las oportunidades que ofrece el mercado. Ahora bien, con esa dinámica que constantemente se presenta en el mercado, será necesario que ese ejercicio de validación del horizonte sea algo constante, ¿no? Repetitivo. Yo no puedo definir el día de hoy qué características se encuentran en el mercado y decir que de ahí en adelante la organización va a desarrollar su actividad de acuerdo a eso, porque una característica presenta el horizonte el día de hoy y esa característica va a ser muy distinta a la que se presente o se desarrolle dentro de unos 3 meses. Pasos para elaborar una planeación estratégica. Primero, definir el horizonte, dónde queremos ir. Básicamente establece el rumbo que quiere tomar la organización y definirá el enfoque que tendrá la estrategia y por ende el direccionamiento estratégico. Segundo, el diagnóstico, dónde estamos hoy. Vamos a realizar una evaluación objetiva de el estado actual de la organización para realizar, obviamente, un ejercicio estratégico acorde a la realidad de la empresa. En tercer lugar, el direccionamiento, dónde queremos estar. Al igual que en el contexto del horizonte, define el rumbo de la organización, pero esta vez define un rumbo que sea retador, es decir, cómo nos queremos convertir, en qué nos queremos convertir en determinada circunstancia que puede llegar a convertirse en un objetivo utópico, pero que de cierta manera también debe ser realista con el estado, con el diagnóstico de la empresa. La proyección estratégica, cómo llegaremos, es decir, qué paso a paso debemos realizar, cuál va a ser ese conjunto de actividades que vamos a ejecutar para poder dar alcance a esa proyección que hemos realizado. Aquí es donde se realiza la construcción de muchos planes operativos, porque definimos claramente cómo van a ser esas actividades que nos van a permitir llegar a ese resultado tan esperado. Vamos a definir claramente desde las áreas operativas cómo cada uno con su trabajo le va a aportar de manera importante, de manera significativa al resultado final de nuestra organización. Y quinto, evaluación, monitoreo de la estrategia. ¿Cómo estamos llegando? Y en este apartado es importante que realicemos la construcción de los indicadores. Esos indicadores nos van a permitir identificar si vamos por el camino correcto, si vamos finalmente a lograr alcanzar el objetivo final o si es necesario que desarrollemos e implementemos esas estrategias emergentes que me permitan a mí corregir el rumbo y tratar de dar alcance a ese resultado tan esperado. Bien. Dentro del ejercicio de planeación estratégica hay un par de conceptos asociados en el análisis estratégico que es la evaluación de los factores. Ya más o menos lo mencionamos con anterioridad sobre el análisis de los elementos que hacen parte del interior de la organización para planear cómo vamos a enfrentarnos y luego sí ver ese entorno externo, ver a quién nos vamos a enfrentar para ahí sí definir la manera en cómo vamos a desarrollarlo. Bien, en primer lugar encontramos el análisis estratégico como concepto surge como agrupación de las diferentes metodologías que existen para analizar los factores que generan impacto dentro de las organizaciones. En ese ejercicio de análisis estratégico se evalúan tanto factores internos
como factores externos a las empresas. Lo más importante es que tratemos de abarcar la mayor cantidad de información relevante para la organización, para que posteriormente en ese ejercicio de planeación estratégica estemos construyendo realmente acciones, estrategias, ideas que sumen y que aporten realmente de manera beneficiosa a la organización. Dentro de ese análisis estratégico, entonces, evaluamos factores internos. Estos factores internos se trata de realizar un ejercicio de análisis diagnóstica de la organización. En este análisis, la organización puede identificar tanto debilidades como fortalezas de sus colaboradores en todos los niveles de gestión. No solo se evalúan competencias de los trabajadores, sino que también se evalúan sistemas de gestión que tiene la compañía, como también los recursos que utiliza para el desarrollo de sus funciones. Estamos diciendo que desarrollamos un análisis, un diagnóstico interno para validar cómo estamos, ¿no? Tratamos de identificar aquello en lo cual sobresalimos, aquellas fortalezas que tenemos, aquellos elementos en los cuales nos destacamos, que podría ser distinto a los competidores, es decir, realmente qué hacemos bien. Y por otro lado están los factores débiles, ¿no? Aquellos errores que cometemos, aquello en lo que somos débiles, aquello en lo que no nos destacamos, aquello en lo que posiblemente podría convertírsenos en algún problema importante, aquellos inconvenientes que es importante que fijemos nuestra atención para corregirlos de manera oportuna. Por otro lado está el análisis de factores externos. De cara al análisis de factores externos, se realiza una evaluación a aquellos factores que pueden generar un impacto significativo en el desarrollo normal y cotidiano de actividades de una empresa. Em, Existen varias metodologías a la hora de realizar una evaluación de factores externos, pero la comúnmente utilizada es el análisis PEST, ¿no? Que permite evaluar los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Cualquier tipo de estos cambios puede repercutir directamente en el accionar de la empresa y puede llegar a replantear las estrategias que han sido definidas dentro de su planeación estratégica. Em, en algunas ocasiones se suman algunos factores adicionales, una E adicional que hace referencia a los cambios ecológicos, una L que hace referencia a los cambios legales y también en algunas ocasiones una I que hace referencia a los cambios industriales. No todos incluyen esos últimos tres conceptos porque consideran que los cambios eh, ecológicos no son necesarios contemplarlos, que los cambios legales hacen parte de los cambios políticos y que los cambios industriales hacen parte de los cambios tecnológicos. Bien, Em, bien mis estimados estudiosos, esta ha sido las temáticas planeadas a desarrollar en este nuestro segundo encuentro sincrónico de esta asignatura. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me escriban. Les deseo un feliz fin de semana y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.